Bueno, primero buenos días a todos los compañeros y las compañeras. Les agradezco la posibilidad una vez más de poder compartir con ustedes este taller. Les comento un poco cuál va a ser la idea. La idea es que podamos nosotros trabajar, ahí, ¿me ve todo? Sí, ¿no? Que podamos trabajar, digamos, que tengamos algunos disparadores sobre el tema que Alan bien lo marcó, ¿no? Esa va a ser un poco la línea directriz que nosotros vamos a seguir, el horizonte. Y la idea es presentar algunos temas como disparadores y que después trabajemos en propuestas, porque como bien decía Alan, nosotros nos tenemos que centrar en cuáles van a ser las respuestas en materia de la negociación colectiva, ¿no? Y en esto, como bien se dijo, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión algorítmica, ¿no? De que tanto se está hablando, pero concretamente la gestión algorítmica aplicada al mundo del trabajo. Y en primer lugar, bueno, ver qué es la gestión algorítmica. Vamos a ver si puedo con este mouse que... Bueno, ahí como le decía los objetivos. En principio, hablar, digamos, identificar de qué hablamos cuando hablamos de la gestión algorítmica en los lugares de trabajo. En segundo lugar, bueno, identificar cuál es la aplicación que nosotros pensemos a medida que desarrollemos. Yo puse algunas filminas nada más, digamos, que expliquemos la cuestión de la gestión algorítmica, que identifiquemos dónde se aplica esto en los lugares de trabajo, concretamente en los puestos, cada uno que lo vaya pensando. Y después, por último, va a ser el desafío, que lo vamos a hacer a lo largo del taller, armar una plataforma, ¿no? Una propuesta, ¿no? De cómo llevarlo esto, como decía Alan, a la negociación colectiva, que es justamente lo principal. A ver. Bueno, primero, como dijimos, ¿qué es la gestión algorítmica? La gestión algorítmica en los lugares de trabajo es el uso de... vamos a decir una cosa en primer lugar. No sé si ustedes conocen a un sociólogo que se llama Robert Castell. ¿Alguien lo escuchó nombrar? ¿No? Bueno, se los recomiendo. Robert Castell fue un sociólogo muy importante que escribió mucho sobre el mundo del trabajo. Realmente estudió mucho las grandes transformaciones que ha sufrido el trabajo a lo largo de la historia e identifica en materia de tecnología 4 revoluciones. Habla de la primera revolución industrial, que bueno, ahí obviamente lo que se dio fue justamente un cambio en los procesos de producción. La segunda revolución industrial lo identifica con la incorporación de la cadena de montaje. Todo nos viene a la memoria ahí lo que fue el Fordismo, ¿no? La incorporación de la cadena de montaje al proceso productivo. La tercera revolución industrial la identifica en la incorporación de las telecomunicaciones y la tecnología. Y la cuarta es la que estamos atravesando en este momento, que es el capitalismo de plataformas, el capitalismo de inteligencia artificial, el Big Data. Y este autor dice que los problemas actuales que nosotros tenemos vinculados al mundo del trabajo comenzaron a partir de la tercera revolución industrial. A partir de estas transformaciones, es un proceso, ¿no? Y nosotros estamos atravesando ahora un proceso mucho más desafiante, digamos, la transición del capitalismo neoliberal al de inteligencia artificial. Así que les recomiendo a Castell, que habló mucho de la sociedad salarial, que es, digamos, el pilar que nosotros tenemos presente, ¿no? La sociedad salarial como a través, digamos, no se dio de la noche a la mañana, es decir, la sociedad salarial es como a través del salario, ¿no? De las instituciones del trabajo, bueno, los trabajadores no solamente tuvieron dignidad, sino que tuvieron una identificación, tuvieron progreso, tuvimos derechos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hoy está en crisis en esta cuarta revolución industrial. Esto como para meternos en el tema. Y ahí, en esta cuarta revolución industrial, tenemos la gestión algorítmica, que como dijimos es el uso cada vez mayor de las herramientas digitales. ¿Para qué? Para optimizar justamente los procesos adentro de los lugares de trabajo. ¿Los procesos en qué? Los procesos organizativos, los procesos en toma de decisiones, también los procesos de vigilancia. Con un objetivo claro para las patronales, que es el aumento de la productividad. Ahora, el tema del aumento de la productividad está muy bien, pero ojo que depende, digamos, cuáles sean esos parámetros. Bueno, podemos tener dificultades, grandes dificultades, en la salud e en la integridad psicofísica de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuando los sindicatos nos dicen aumento de la productividad, está íntimamente relacionada con el salario, porque el aumento de la productividad, bueno, está en general, bueno, disminuye el valor del trabajo, ¿no? Y ahí, dos cosas para decir de la productividad, dos maneras que hay de mirarla.
la teoría neoclásica va a mirar la productividad desde el trabajador, es decir, es un atributo individual del trabajador, por lo tanto la responsabilidad en esa mirada, que es la mirada patronal, es del trabajador. Por lo tanto, la incorporación de tecnología desplaza el proceso productivo, que es lo que muchas veces vemos que recién hablaba Alan, ¿no? La incorporación de tecnología en esta lógica de aumento de productividad desplaza mano de obra y no la reconvierte, sino que es materia de descarte para las patronales. Ahora, si nos paramos desde la otra mirada, porque siempre tenemos de todo dos bibliotecas, ¿no? Por eso es importante analizar estas cuestiones. Si nos paramos desde el lado que de las, por ejemplo, teorías heterodoxas, la productividad es un atributo del puesto de trabajo. En ese caso está asociada al progreso técnico, incorporada en el proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? Incorporamos la tecnología y capacitamos a los trabajadores, reconvertimos puestos de trabajo, y la responsabilidad, esto es muy importante, de la productividad ya no es del trabajador como en la teoría neoclásica, sino que la responsabilidad es del empleador, que es, por supuesto, donde nosotros nos paramos, ¿no? Siempre decimos, la responsabilidad de la productividad no es del trabajador, sino la responsabilidad de la empresa es de las patronales. En ese sentido, bueno, usan el tema de los algoritmos en función del aumento de la productividad. Vamos a pasar a la otra filmina y ver los usos para que... Esta venimos después, pero... Vamos a tomar tres usos de algoritmos en los lugares de trabajo, ¿no? Para que también vayamos analizando, como les decía, que vayan identificando en los puestos de trabajo qué se está utilizando. Alan recién lo mencionaba, por ejemplo, vamos a mencionar tres: los algoritmos de contratación, los algoritmos de gestión de rendimiento y los algoritmos de control. De gestión, como les decía. Los primeros, los algoritmos de contratación, estos son los más comunes, los más fáciles, los más usados por todas las empresas, y los bancos en este caso no están ajenos. ¿Qué es lo que hacen estos algoritmos? Por ejemplo, analizan los textos para la publicación de los anuncios. También el tema, lo que hacen es usar algoritmos para la selección de los currículums. Antes tenías una persona que seleccionaba cierta cantidad de currículum, bueno, los analizaba. Hoy te lo hace directamente un algoritmo, una inteligencia artificial. Lo que hace, optimiza, por supuesto, el tiempo. Pero ojo, que también lo decía Alan, puede ser el sesgo, depende qué es lo que, cuál es la base de datos, cuál es la fuente. Puede ser que solamente contrate hombres y no mujeres. Eso le pasó, por ejemplo, a Amazon. Tuvo que descartar un algoritmo de contratación porque las fuentes que había cargado, bueno, la realidad es que lo había cargado con perfiles de profesionales exitosos, de cierto rango, cierta edad, cierto currículum, y bueno, no incluía mujeres. Entonces, por lo tanto, no había selección de mujeres en ese caso. Entonces, teniendo en cuenta también, se utilizan estos algoritmos para orientar al posible candidato para la incorporación, para solicitar el puesto de trabajo, también a través, por ejemplo, de lo que son los chatbots o de algunas evaluaciones previas. Muchas veces lo hacen también a través de lo que se le llama la ludificación, que es a través de ciertos juegos que tienen que realizar, y bueno, eso lo que genera puede generar una discriminación, ¿no? Pero estos son los más comunes. Lo que genera también esto puede generar alguna discriminación en el tema de mujeres o cierto sesgo en función de, por ejemplo, gente con discapacidad, ¿no? Si no lo cargo en el tema de la fuente. Acá hay un tema. Siempre lo decimos, si bien la parte sindical, los trabajadores, no le podemos decir al empleador si tiene entre dos personas a quién tiene que contratar, sí tenemos que garantizar que el proceso sea igualitario y que no discrimine. Y otro de los temas también que es muy común en este tipo de algoritmos es el tema, bueno, de las redes sociales, ¿no? Bueno, tenemos algoritmos que lo que identifican es un poco el perfil social de cierto candidato o candidata, teniendo en cuenta que, bueno, hay una línea muy fina entre la esfera pública y la esfera privada, ¿no? Todos usamos redes sociales y colgamos, bueno, pero muchas veces esto lo pueden utilizar en contra nuestro, ya, no solamente en este, sino vamos a ver en el siguiente también.
Los algoritmos de decisiones en los lugares de trabajo, estos son los que más se utilizan, que en realidad estos terminan siendo, para que tengamos una idea, un staff de apoyo más que nada para las jerarquías, o los supervisores, o los líderes, o los gerentes, ¿no? En realidad lo que intentan es, generalmente es, digamos, hacer que los procesos internos de decisión eliminen a la supervisión. Puede pasar, por ejemplo, que los trabajadores todos tenemos que cargar las licencias anuales por vacaciones, ¿no? Que te lo puede hacer directamente en el sector o alguien de administración de personal. Bueno, lo que se intenta con este tipo de algoritmos es eliminar esa función, que ya directamente, bueno, se haga a través de un algoritmo, uno cargue y te determina cuándo te tenés que tomar vacaciones, sin contemplar el factor humano y sin la posibilidad de poder retrucar o ir a un superior para hacer alguna modificación. El factor humano directamente descartado. Otra de las cosas es que se utiliza para la forma de reorganización del trabajo. Seguramente a todos nos pasa en mayor o menor medida en los sectores que sucede que hay fusiones de gerencias, fusiones de sucursales, la absorción, por ejemplo, se saca una gerencia determinada, antes había un gerente o dos gerentes, se sacan esos gerentes y se reabsorbe no solamente la mano de obra, sino que cambia el espacio físico y se modifican las funciones. Bueno, hay algoritmos que, digamos, ayudan a la toma de decisiones en ese sentido. El tema es que la decisión te la tome directamente el algoritmo y no te lo realice un superior, ¿no? Que directamente lo elimine. La idea de esto es que sea un staff de apoyo para la toma de decisiones, la optimización. En la práctica, por lo menos le podemos traer en una socialización lo que sucede en Argentina. Bueno, en la práctica se tiende a lo segundo, al reemplazo, y no a ser complementario. Así que vayan pensando en los lugares de trabajo de ustedes cómo se utiliza y si esto se utiliza o no. Obviamente no podemos descartar que el procesamiento, esto es mucho más rápido por la cuestión del volumen de datos que se puede manejar. El tercer algoritmo son los algoritmos de gestión de rendimiento. Estos están vinculados a la vigilancia de los trabajadores y esto es muy importante porque si bien el tema de la facultad de organización y dirección sabemos, ¿no?, que es de la patronal, bueno, el tema es cuál es el límite, ¿no?, si hay un abuso de eso. Este tipo de algoritmos lo que tiende justamente es a la eliminación, por supuesto, de los tiempos muertos, ¿no? Ya esto se veía anteriormente, por ejemplo, en el taylorismo, ¿no? El taylorismo, miren, ya haciendo un paréntesis, el taylorismo, Taylor fue un ingeniero que lo que incorporó es un proceso de producción, ahí lo que se le dice el taylorismo. Lo que hizo el taylorismo es justamente complementar a lo que fue el Fordismo, ¿no?, la cadena de montaje. Y lo que hizo es la eliminación de los tiempos muertos, la división del trabajo. Por eso todos tenemos las tareas divididas e incluso, a mí he tenido la oportunidad, esto me ha sucedido, tener a alguien que esté con un cronómetro. Por ejemplo, yo en un momento trabajaba en el call center y tenía a alguien con un cronómetro evaluando cuánto tardaba cada llamada en función de las tareas que había que hacer. Y recuerdo que la llamada tenía determinado tiempo. Si estaba en verde, estaba bien. Después pasaba en amarillo, que ya uno se estaba excediendo. Y rojo cuando ya se había pasado del tiempo. Por lo tanto, ahí impactaba en la productividad. Miren cómo entonces tenía uno la presión del reloj en cada llamada. Y recuerdo, cada vez que había una modificación en esto, en el proceso, en esa optimización, había alguien con un cronómetro, bueno, viendo y evaluando. Entonces determinaba después, en la descripción del puesto y en el proceso productivo, cuánto uno tenía que tardar en esa llamada.
Si se pasaba, bueno, estaba en problemas, no importa. Y aparte, en eso, por supuesto, había que atenderlo bien al cliente y darle la respuesta correcta, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces las problemáticas son distintas y esto se puede decir. Ahí no se contemplaba el factor humano, que es lo que sucede muchas veces con este tipo de algoritmos. Entonces, lo que esto intenta, como les decía, y Taylor ya en 1930 hablaba del desempleo tecnológico. Así que miren de dónde viene, y esto, por supuesto, como decía Alan, lo puede incrementar mucho más. El tema también de los algoritmos estos, lo que generan es el monitoreo constante, más todavía de la actividad de los trabajadores, en el sentido a través de los sistemas, cuánto tiempo están conectados, cuánto tiempo demoran en determinada tarea, en dar una respuesta, cuánto tiempo están en los correos electrónicos, si ingresan a redes sociales, si se desconectaron, si fueron a fumar, si fueron a tomar café, si se levantaron, si fueron muchas veces al baño. Es decir, hay un monitoreo constante, incluso también los que tienen lo que se les llama teletrabajo o home office, porque tienen un trabajo a distancia, ¿no? Y también hay un control ahí. O sea, el control es mucho mayor, hay un control de los cuerpos mucho mayor, más profundizado que anteriormente al uso de estos algoritmos. Y otro de los temas es que dos cosas que nos parece que hay que prestar atención es que ahora no solamente a nosotros nos evalúan los empleadores, sino que nos evalúan los clientes. ¿A cuánto nos pasa que vamos a comer a un lado o hacemos una llamada telefónica por un reclamo o por lo que fuera para solicitar algún servicio o alguna consulta, y al colgar tenemos que hacer alguna encuesta, ¿no? Bueno, los bancos utilizan esto, entonces a nosotros directamente nos califica, ojo, eso lo vemos como un riesgo, ¿no? Una llamada de atención, porque estamos siendo monitoreados y evaluados a través del algoritmo todo el tiempo. Y otro de los puntos es estas estrategias que utilizan a través de los algoritmos, que en función de la productividad, si no cumplimos con ciertos parámetros, el algoritmo dice que a tal persona hay que despedir. Entonces, digamos, esto es lo que se le dice en las estrategias Run and Jack, es decir, clasificar y despedir a los de menor rendimiento sin considerar las circunstancias personales, sin considerar qué es lo que está sucediendo. En este caso, en esta mirada, vuelvo un poquito para atrás, es la mirada de la productividad asociada al trabajador. La culpa es del trabajador, no hay una responsabilidad del empleador. Se supone que el empleador tiene facultades disciplinarias, lo sabemos. Sabemos que puede evaluar a los trabajadores, lo sabemos. Ahora, ¿es un problema que evalúe a los trabajadores? Y depende. Depende para qué lo utilice, depende de la argumentación. Si yo realizo muchas veces, digamos, la evaluación no refleja el verdadero desempeño del trabajador o la trabajadora. Lo voy a utilizar o lo utiliza la patronal para directamente despedir a los trabajadores, para decir, bueno, argumento de acá, esta trabajadora, este trabajador no rinde, no nos sirve, no cumple, y lo despedimos, por más que la persona estuvo, no sé, 10 años, 15 años trabajando. Claro, después de 15 años se dieron cuenta que no servía. Así, lo utilizan como excusa. Ahora, si esa evaluación de desempeño que hace el empleador lo utiliza para ver cuáles son las capacidades que debería fomentar en los trabajadores, en esto se traduce cuál es el curso de formación que tengo que dar, en qué estoy flojo, cómo hago para aumentar la calidad, cómo hago para aumentar la productividad, cómo hago para que trabajen mejor, cómo doy mejores herramientas, cómo digamos, la empresa termina siendo más eficiente. Bueno, ahí la utilización es distinta, el instrumento es el mismo, pero la utilización es completamente diferente. Este tipo de algoritmos, volviendo al tema, los algoritmos de gestión de rendimiento, lo que hacen es optimizar la vigilancia de los trabajadores, pero lo que vemos en la práctica que se va para el lado del aumento de la productividad con menor mano de obra, con menos trabajadores y trabajadoras. Se da absolutamente en todos lados. Nosotros somos un sector
que después lo vamos a ver en otra charla, pero les adelanto, en función del uso de estas herramientas, bueno, somos un sector que más rápidamente va a incorporar esta tecnología a otras actividades. Por lo tanto, esto va a pasos agigantados. Entonces, ojo con esto, porque lo que tenemos que tener presente es, pensando, ¿no?, en materia de negociación colectiva, ¿cuál es el grado de vigilancia que nosotros estamos dispuestos a tolerar? ¿No? Que no sea invasivo, porque acá también está la integridad psicofísica de los trabajadores. Nosotros tenemos la obligación de trabajar con conciencia, ¿estamos de acuerdo? Es decir, estamos, pero no que esto, digamos, vaya por encima de nuestra integridad psicofísica y, digamos, de nuestra privacidad, ¿no? Porque esto, hacemos un llamado de atención, esto nos parece muy, muy importante. Miren, hay una, creo que se los había mencionado en algún momento, anteriormente, podemos decir que en la cuestión de vigilancia, un autor que estudió mucho este tema, vinculado también a las cárceles, pero también al mundo, particularmente al mundo del trabajo, fue Michel Foucault, ¿no?, que hablaba de cómo disciplinar, ¿no?, disciplinar y castigar, cómo hacer que tener trabajadores dóciles, o el sistema, ¿no?, cómo quiere trabajadores dóciles y muy rentables en términos políticos y muy rentables en términos económicos. Y en eso hay toda una disciplina de cómo disciplinar los cuerpos de los trabajadores. Ahora, directamente, con respecto con el tema de los algoritmos, hay un paso más, porque esto se hace a través del algoritmo. Y esto, hay un autor que se los recomiendo que se llama Byung-Chul Han, que habla concretamente de la psicopolítica y cómo hacer para controlar a las personas a través de los algoritmos. Y habla de un concepto que es muy interesante, que es la explotación de la libertad. Como nosotros mismos nos explotamos. Y ojo con esto, con la productividad. Y esto se da mucho, por ejemplo, en el teletrabajo. Lo que están haciendo las patronales es cambiar muchas veces, tenés que llegar a determinado objetivo. Y por ahí no le dan tanta importancia a la jornada, que lo que quieren es flexibilizar la jornada. Es decir, si yo voy por productividad, por objetivos, elimino la jornada laboral. Ojo con eso, porque eso es un deseo que lo tienen de hace mucho. Cuando hablamos de rendimiento por objetivos, va en contra de la jornada laboral. Así que, y de eso habla mucho este autor que les digo, que es este autor surcoreano. Como les decía, en conclusión, esto es un disparador para meternos en el tema de el uso de estas herramientas digitales, que pensemos cómo se están utilizando en los lugares de trabajo. Ahí está la filmina, como les decía, un minuto de atención, así ya los dejo. La idea es que debatan, que identifiquen qué tipo de algoritmos o herramientas de gestión algorítmica identificaron en sus bancos o en sus sectores, en sus lugares de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algoritmos de asignación de tareas, selección de currículum, lo que hablamos, el tema del monitoreo del rendimiento constante de los trabajadores, ¿no?, eso como una ayuda en memoria. Y los impactos. ¿Cuáles han sido los principales impactos de estas herramientas que ustedes identificaron y que han tenido, bueno, las condiciones de trabajo en su sector? Y ahí teniendo en cuenta, por ejemplo, la organización del trabajo, la salud, la organización sindical. ¿Sí? ¿Está claro? La idea es que identifiquen, que trabajen en eso y que después lo pongamos, lo compartamos con el resto, que alguien del grupo lo socialice con el resto. Así que, bueno, acá lo tienen y cualquier cosa, bueno, me pregunto. Como esto es democrático, ¿quién quiere empezar? Allá, allá. Venga. Después él, después el compañero. Lo que pedimos lo que sí le pedimos que cada uno, bueno, se identifique con nombre, sindicato, etcétera. Buenos días para todos, mi nombre es Herbert García, soy trabajador del Banco de la República y hago parte de la Junta Directiva de ANEP. Entonces, pues, me encuentro hoy acá acompañándolos. ¿Qué encontramos? Pues nosotros, como les digo, trabajo en el banco y hay una compañera que también trabaja en la vivienda. Y lo que pudimos encontrar es que sí, efectivamente, ya se han comenzado a implementar una serie de procesos que van acompañados de la programación algorítmica y efectivamente hay un trasfondo
que encontramos en ese proceso fuera de la productividad, que está llevando es a que la mano de obra sea reducida y obviamente por ende las utilidades del patrono tienden a aumentar, y eso sí realmente nos va a generar un problema futuro si no estamos inmersos en esta tecnología. ¿Qué les puedo decir? En el caso del Banco de la República hay un proceso de seguimiento que hace a la inflación, pues el banco es el que calcula la inflación aquí en Colombia, y hay un seguimiento diario a través de un algoritmo donde está evaluando los precios para anticiparse al comportamiento de la inflación mensualmente. En el caso de la vivienda encontramos, permítanme, creo que era uno de reconocimiento facial para ingreso a las áreas de la vivienda. Eso en parte está afectando el uso de personas, de mano de obra, y está suplantando esos procesos. ¿Qué otros podemos encontrar acá? Bueno, hay unos de pronóstico, como les decía, del banco, y algo muy sencillo que lo hablamos ahí, que pasa, es que hubo un proceso que anteriormente nosotros hacíamos unas solicitudes que era de vacaciones. Era un proceso muy operativo a través de un formulario, y hoy en día todo eso ya se hace a través de una aplicación que internamente el banco maneja, e inclusive tiene la capacidad de analizar y rechazar si usted está haciendo mal una solicitud de vacaciones. Y ya, que básicamente eso es lo que queríamos contar. Acá. Gracias, compañero.